la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Es un gusto saludarles, darles la bienvenida a Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad y el día de hoy con un tema muy especial. ¿Qué haré con mi vida? O mejor, ¿qué fue de ella? Y para desarrollar esta temática se encuentra con nosotros la psicóloga Laura Herrera, a quien saludamos, una amiga de la casa, ¿cierto? Bienvenida, Laurita. Hermanita, muchas gracias, un muy feliz día. Realmente que para mí siempre va a ser una felicidad y una emoción estar aquí acompañándolas también y nada, de verdad que muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí en AWR con nosotros en Entre Amigas, un programa que busca llenar, ¿cierto?, estos espacios con temáticas que realmente edifiquen la vida de mujeres y por supuesto también de muchos caballeros que están aquí en sintonía. Quien les habla, Rocío Gualdrón, conductora de este programa. Y bien, quiero invitarles para que juntos elevemos una oración. Quiero invitarte, Laurita, por favor, dirijas esta oración. Oremos. Señor y buen Dios, gracias te damos, Padre amado, por tus cuidados, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu perdón. Y Señor, en este momento queremos rogar tu Santo Espíritu, esté en medio de nosotros y en medio, Señor, de cada persona y de cada hogar que nos pueda escuchar en este momento. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Y a continuación vamos con nuestra sección El Jardín de Dios. El girasol. Búsqueda de la luz. Esperanza constante. El girasol es una flor muy hermosa y es conocido por su fidelidad al sol. Gira en su dirección desde el amanecer hasta el atardecer. De igual forma, la mujer de Dios orienta sus pensamientos, emociones y decisiones hacia Cristo, el sol de justicia, manteniendo viva la esperanza, aunque la oscuridad la rodee. Su vida es un recordatorio de que quien fija la mirada en Dios nunca pierde el rumbo. Así que encárgate de buscar a Jesús, esa luz para tu vida. Por lo tanto, en Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Después de esta linda reflexión sobre una flor en particular, vamos a continuar de lleno con nuestro tema. ¿Qué haré con mi vida? Bueno, este título tiene 2 preguntas y muy seguramente usted se las está haciendo aquí, apenas las está escuchando. ¿Qué haré con mi vida? O mejor, ¿qué fue de ella? Les contaba que con nosotros está Laura Herrera. Laura es psicóloga, es madre, es esposa, es una mujer dedicada al servicio de Dios. Y bueno, bienvenida, Laurita, por estar aquí en Entre Amigas. Te damos las gracias. Gracias, hermana Rocío. Bueno, este tema, ¿qué haré con mi vida? ¿O qué fue de ella? Trata del proyecto de vida. Muchas veces nosotros no nos planteamos un proyecto de vida y muchas personas dicen, eso tocaba hacerlo ya, cuando ha pasado el tiempo, pero sí es importante tener como una ruta que me vaya guiando a mí en la toma de decisiones. Entonces, estoy totalmente segura que este tema es un tema de mucha bendición y mucho beneficio para las personas que lo puedan escuchar. Y sobre todo que esas personas también pueden ser un canal de bendición para otras. ¿Cómo pueden ser ese canal de bendición? Compartiéndolo, ¿cierto? A través de sus redes sociales, sus estados de WhatsApp, bueno, las redes sociales que manejen, pero sí es importante que todas las personas puedan escucharlo. Ojalá
un gran número, entre jóvenes que están desde el colegio en adelante hasta el más adulto que dice, bueno, ¿y yo qué hice de mi vida? O empezar a replantearse como su proyecto de vida. Bueno, qué interesante y ya vamos entrando en materia, ¿cierto? ¿Qué es un proyecto de vida? ¿Cómo lo podemos entender desde la fe cristiana? Bueno, un proyecto de vida es como un plan integral que guía a una persona en la toma de decisiones. Esa toma de decisiones es la consecución a unos objetivos claros, unas metas claras que yo quiero tomar a lo largo del tiempo. Este proyecto tiene 5 fases que son súper importantes tener en cuenta a la hora de yo hacer mi proyecto de vida, 5 áreas, y una de ellas es el área espiritual, la más importante de todas, el área personal, académico, profesional y social. Y lo que ayuda a este proyecto, lo que mencionaba, es a tener yo un plan en mi vida. ¿Por qué es importante para los jóvenes que están ahorita en el colegio? Porque empiezan ellos como a salir, ya van graduándose, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar? Y para las personas que quizás no lo han hecho, pues también es importante porque pueden hacerlo. Nunca es tarde para empezar. Para poner un ejemplo más como claro, es como cuando yo por ejemplo para las direcciones soy malísima. Yo llego a mi casa. De resto, yo para las direcciones soy malísima. Entonces, yo lo que siempre hago es el Waze. Entonces, tengo la aplicación y yo puedo, por ejemplo, colocar voy para el centro. Pero yo quiero llegar al centro, pero quiero llegar a una dirección específica porque el centro es grande. Entonces, yo coloco quiero llegar a la calle 35 con carrera 15. Entonces, el Waze me dice a mí, baje, cruce, suba, derecha, izquierda, me guía. Hasta que me hace llegar a la meta. Y dice ahí, llegaste a tu destino. Así es. Entonces eso es un proyecto de vida. Yo tener unas metas, un propósito, un objetivo y poder, con el paso del tiempo y con la toma de decisiones que yo vaya tomando, valga la redundancia, llegar a ese objetivo. Eso es un proyecto de vida. Bueno, ¿y por qué crees que es tan importante tener un proyecto de vida? ¿Qué pasa cuando una persona no lo tiene? Bueno, voy a empezar, hermana, contándole acerca de la problemática de no tener un proyecto de vida. Y es que puede causar vacíos existenciales. Llega uno en un momento de la vida en la que uno se sienta y dice, bueno, ¿yo qué hice? ¿Yo qué he hecho? A veces empiezan las comparaciones que a veces no son tan sanas, pero que de alguna manera a veces nos motivan a algo y empiezan a decir, ay, mi prima se graduó, mi prima se compró la casa, mi prima se compró el carro, mi prima hizo esto, etcétera, etcétera, mi compañero del colegio ya alcanzó eso y yo sigo aquí, yo no he hecho nada. Entonces empieza a generar esos vacíos existenciales, apatía, baja autoestima, con eso viene la desesperanza, la frustración, y cuando no se le prestan atención a todas estas emociones negativas, pues puede trascender a un problema más serio de salud mental. Entonces es una problemática grande. También en el tema de la juventud, las estadísticas han demostrado que también puede reincidir incluso en como empezar a consumir sustancias que no son tan buenas y genera adicciones, genera también actividades antisociales. Entonces, es importante que podamos tener un proyecto de vida. No sé, hermana, si ha escuchado mencionar a jóvenes que a veces dicen, no, yo no sé qué voy a hacer, no sé qué va a ser de mí. Sí. Eso se evidencia mucho como en la adolescencia, cuando los chicos están saliendo, van saliendo del colegio, van terminando, y no sé qué voy a hacer, como que no tienen una claridad de qué quieren hacer, no conocen sus habilidades, sus fortalezas, en qué se pueden encaminar. Entonces, es importante ahí también el rol como padres. No sé, hermana Rocío, usted con su esposito cuando estaban en esta etapa con sus 2 hijitos, Juan y Faith, me imagino que uno como padre el objetivo es que su hijo sea profesional, ¿cierto?
chévere, Sí. que ojalá sea un buen profesional, más que un buen profesional, que sea una excelente persona. Entonces, también en la vida espiritual, que sea un hombre, una mujer temerosa de Dios. Entonces, los encamino a eso. El proyecto de vida empieza por los padres, pero como dice el nombre, es de vida, es propio, es Personal. personal. Llega un punto en el que los padres quisieran algo, pero, por ejemplo, yo con Juan José, mi objetivo, primeramente Dios, es que mi hijo llegue a ser un profesional, y que nos Ujú. alcance la vida para eso. Pero entonces, quisiera que fuera un profesional de la salud. Ujú. Pero si mi hijo va creciendo y dice, no, mamá, yo quisiera ser un ingeniero, pues, mi amor, lo que quiera hacer. Lo importante es que siempre haga lo que él desea hacer, y obviamente pues que sea algo positivo. Entonces, el rol que cumplimos nosotros los padres en este tema del proyecto de vida en cada persona es supremamente importante e indispensable. Necesario. Y también he escuchado muchas personas adultas que dicen, no, yo ya tantos años y yo no he logrado nada, no he No alcanzado hice nada nada, con mi vida. ni el bachillerato terminé. Y hoy el mensaje es, nunca es tarde para empezar. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, tenía una compañera de 52 años. Bien. Nosotros éramos de más o menos 22, 25, los más mayores eran 28, 30 años, pero ella tenía 52. Wow. Y nosotros nos sorprendíamos, pero decíamos, nunca es tarde. Y ella ahorita es psicóloga y ejerce su profesión en la alcaldía de Girón. Ah, qué bueno. Entonces, nunca es tarde para empezar. Y si hay alguien que nos está escuchando y dice, no, yo ya tengo 50 y yo ni el bachillerato terminé, ¿y por qué no lo valía? sí. Valídelo. Leí una noticia esta semana por Facebook, me salió, en Barranca Bermeja se graduó el papá y la hija de la misma universidad, como abogados los dos, el mismo día se graduaron. Entonces eso fue noticia porque el papá se graduó con su hija. Entonces el señor obviamente era, me imagino que el mayor de la clase, pero nunca es tarde para poder yo hacer mi proyecto de vida. Eso en cuanto a la problemática. Ahora los beneficios. Primero, proporciona claridad y enfoque. Saber qué es lo que yo quiero lograr, tener un plan para ello, qué es lo que me ayuda a mantener mis decisiones, las decisiones que yo voy tomando día tras día en pro a ese plan. Sí. La motivación constante. Un proyecto de vida definido nos proporciona la motivación, y a pesar de las adversidades y todo lo que se pueda generar en el camino, estamos siempre como con la mentalidad de yo lo tengo que lograr, yo lo tengo que alcanzar. Entonces eso nos motiva a nosotros mismos también. El desarrollo personal y profesional. Al tener un proyecto de vida podemos identificar claramente nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y nos permite trabajar en el desarrollo personal y profesional de manera continua. Entonces, tiene unos beneficios bastante buenos para la vida, que es poder nosotros trabajar y tomar nuestras decisiones en pro a mi proyecto de vida. Entonces, por eso la invitación para todos hoy, si ya tiene un proyecto de vida definido, felicidades y maravilloso. Si no, es el momento de empezar a hacerlo. Para esto no hay edad. Porque ahora que tú dices eso de que para esto no hay edad, muchas veces creemos que solo el proyecto de vida está para los adolescentes que están saliendo del colegio, ¿cierto? Entonces, lo que tú mencionas es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque sí es necesario que en toda mi línea de vida esté ese proyecto. Así es. Para esto es el querer hacer. Ya a mí a veces cuando me dicen, usted puede, hermana, tal cosa, usted puede, Laura, tal cosa, yo les siempre respondo como de la misma manera, y es, por supuesto que puedo. Yo no manejo avión porque no quiera, no porque no pueda, es porque no he querido. Entonces, hay que hacerlo, hay que lanzarnos a vivir. El mundo está demasiado dañado como para yo añadirle un poquito con mi vida frustrada, con mi vida vacía, con mi vida sin logros, y no. Yo tengo que hacer de mi mundo un mundo un poco más colorido y feliz. Más agradable, Así más es. bonito, donde me sienta más satisfecha. Así es. Y nunca es tarde para poderlo empezar a armar de nuevo.
Perfecto. Bueno, ¿hay algún otro aspecto que quieras mencionarnos respecto a la importancia de tener el proyecto de vida? Pues básicamente eso. Esos, perfecto. Sí, señora. Bueno, ¿cuáles serían entonces las áreas principales que debemos considerar al momento de hacer nuestro proyecto de vida? Bueno, como les mencionaba inicialmente, son 5 áreas muy, muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto de vida. La primera y la más importante es nuestra área espiritual. Saben, lo primero que todo ser humano debería tener en su cabeza y por lo que debería preocuparse antes que tener el título de la universidad, antes de construir la casa, antes de tener el carro, antes de ser rico, porque mucha gente sueña con ser rica. Y a eso enfoca su proyecto. Y a eso enfoca su proyecto de vida, que no está mal. Antes incluso que la familia es en construir una relación sana con Dios. Yo digo sana, porque relación con Dios tenemos todos. Todos tenemos, hasta los ateos tienen una relación con Dios. ¿Por qué? Porque el ateo tiene una relación de incredulidad, pero la tiene. Está la relación egoísta, yo te doy si tú me das, si tú no me das, entonces yo no te doy. Hay muchos tipos de relaciones, pero es en construir una relación sana con Dios. ¿Que cómo se construye? ¿Qué es lo que nos han enseñado a través del tiempo en la iglesia, en cada sermón, en cada conferencia, en cada campaña? A través de la oración constante, ferviente. ¿Por qué no ayuno? ¿Cierto? Antes de construir mi proyecto de vida, ¿por qué no dedicar un ayuno al Señor, un día de constante oración y decir, tú eres el que mejor puede armar el plan de mi vida? También a través del estudio de su palabra y también, hermanas, siendo un instrumento útil en las manos de Dios. Yo siento que Dios a todos nos llama a algo. Sí. Aportar en cualquier área en la que Él vea que podemos aportar, que están nuestras fortalezas y nuestras habilidades, pero es ser un instrumento útil. A veces nos convertimos en lo contrario. Cuando llegamos a un lugar y nos invitan a algo y todos nuestros comentarios, nuestras aportaciones, todo lo que decimos es en negativo, no con ánimo de construir, sino al contrario. Entonces, que podamos ser instrumentos útiles, que podamos aportar siempre en positivo. Yo tengo un refrán y yo siempre digo, si yo no voy a ser parte de la solución, tampoco quiero ser parte del problema. Tratar de que lo que yo aporte en mi vida, en todas mis áreas, pueda ser lo mejor, pueda ser en positivo. Para mí y para la gente que me rodea. Porque, hermana, no sé si se ha encontrado, me imagino que sí, en su área también como psicóloga, con personas que todo el tiempo son negativas y todo lo que afirman es en negativo. Y esas personas sufren, les pasa de todo, son los que más dolencias tienen, son los que más sufrimiento tienen, más se quejan de todo. Entonces, aportar siempre en positivo, realmente que es un beneficio para la salud mental y física. Esto realmente es valioso. Bueno, entonces la primera área es el área espiritual. También viene el área familiar. ¿Qué quiero hacer con mi vida en el área familiar? Tener relaciones sanas, tener relaciones respetuosas, tener un hogar en armonía, una familia donde reine la paz, pero sobre todo que la columna principal de mi casa sea Dios. Sí. Y sabe, hermana, los cambios empiezan siempre por mí. Hay decisiones que a veces postergamos en tomar tiempo y a veces años. Se postergan muchas decisiones, pero que hoy sea un buen día para que la persona que nos está escuchando diga, ya no más. En mi proyecto de vida no quiero esto que me hace daño, no quiero esto que me genera este malestar, este dolor, este sufrimiento constante. O sea, es como cuando uno tiene una espinita en la planta del pie y uno camina con esa espinita en la planta del pie. Con el tiempo deja hasta de doler, pero siempre va a estar la molestia. Y es importante que empecemos a tomar decisiones por mí. ¿Qué quiero yo en mi área familiar? ¿Qué proyecto tengo yo en mi vida familiar? Entonces, que Dios nos dé la valentía, ¿cierto? Para también tomar ese tipo de decisiones. A veces no es fácil. Conozco muchas mujeres que viven en hogares de verdad
hostiles, pero que Dios les dé la fortaleza para poder avanzar y evolucionar, que es lo más importante también, ¿no? Uh-huh. Bueno, nuestra tercera área es la académico y profesional. Tiene que ver con mi preparación personal, conocer acerca de mis habilidades, mis fortalezas y empezar a desarrollarlas en pro a, ya sea quiero terminar la carrera que empecé y nunca terminé, quiero terminar incluso el bachillerato, es lo que he visto. Noticias de gente mayor, sin 60 años, me refiero, gente mayor, 60, 65 años, diciendo, me gradué de bachillerato. ¿Por qué no? ¿Por qué no atreverse a vivir y experimentar y lograr esos sueños sin importar la edad? Y también a poder colocar el uso de mis talentos en pro a yo poder ser alguien en el tema profesional, alcanzar un objetivo profesional. La cuarta área es la social. Hay un dicho que dice, no sé si lo has escuchado, yo soy mucho de dichos. Hay un dicho que dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y sabe, hermana, siempre hay más placer en dar que en recibir. Uh-huh. Definitivamente que nuestro proyecto de vida esté construido también en yo qué voy a aportarle a mi sociedad, a mi comunidad. Uh-huh. Si son hermanos de iglesia, a mi iglesia. Yo qué le voy a aportar en positivo. Siempre procuremos que el aporte sea positivo. Si usted no tiene la solución de un problema, no aporte en negativo. Uh-huh. No sé, hermana, si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, cuando uno quiere hacer un evento en una iglesia, por ejemplo. Entonces uno quiere hacer su evento y quiere invitar al invitado musical, quiere invitar a la conferencista, que la decoración, que la comida, que a mí me gusta hacer mucho los eventos con comida, me gusta atender a las hermanas, que se sientan atendidas, ¿no? Sí. Y siempre le digo a la iglesia, necesitamos consentir las hermanas. Lo procuro hacer solo una vez al año. Pero entonces, a veces uno se frustra un poquito porque los aportes que hacen, no todas, una que otra hermanita, entonces es en negativo, no, pero es invitado musical, está muy caro traerlo hasta estas tierras lejanas, muy, muy lejanas, entonces no, entonces, bueno, hermana, ¿qué propone? ¿Tiene alguna persona? Sí, aquí hay muchas personas, ¿quién? No, pero usted debería buscarla. Entonces ahí es como cuando, me aporta en que no, pero no hay una pero solución. No hace parte de la solución. Entonces, seamos parte de la solución más que del problema. Entonces, eso como por poner un ejemplo de muchos que pueden haber en la vida. Muy bien. En el tema personal y en la última área de la que quiero hablar, en mi autocuidado, cómo me quiero ver, cómo me quiero sentir con mis emociones, mi carácter, tengo que trabajar en mi carácter. Entonces, si yo me quiero ver esbelta, tonificada, sí, cuerpo tipo atlético, ¿qué tengo que hacer? Cuidarme, ¿cierto? Mi alimentación, ir al gimnasio, ¿cierto? Porque yo no me voy a tonificar estándome en el sofá o estándome acostada, no, tengo que cuidarme. Entonces, es tomar acción, es empezar a la acción. Bien, entonces esas eran las cinco áreas del proyecto de vida que debemos tener muy, muy presentes. Todas son importantes, ninguna se puede saltar. Entonces, las personas que quieran empezar a construir su proyecto de vida, que lo puedan empezar a hacer teniendo en cuenta estas 5 áreas que les estamos mencionando. Bueno, qué importante, porque tal vez ese proyecto de vida, si una de estas áreas no se estabiliza, ¿cierto? Se establece adecuadamente, pues vamos a tener vacíos. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, una persona que puede ser muy desarrollada profesionalmente, pero a nivel familiar no. Y no porque no quiera, sino porque
alguna situación, no se ha organizado bien, no se ha estructurado bien, ¿cierto? Y entonces encontramos mujeres, también hombres frustrados. Así es. Porque no les llena, ¿no? Tú hablabas del servicio, entonces pueden ser, wow, brillantes, lo máximo en su profesión, pero se sienten vacíos. Así que qué lindo y qué importante que tú establezcas que estas áreas, la principal o la primaria que nos da como estabilidad completa es la parte espiritual. Así es. Y hermana, quisiera aportarle aquí también, se escucha demasiado el yo tengo todo y no tengo nada. Tengo éxito profesional, éxito financiero, ¿cierto? Éxito quizás familiar también, tengo mi esposa, mis hijos, nos amamos, nos respetamos, pero me sigo sintiendo vacío. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó en ese proyecto de vida? Entonces, sin lugar a duda, Dios ocupa el primer lugar y el más importante en mi proyecto de vida. Bueno, puede ser que en ese proyecto de vida surjan obstáculos, ¿cierto? O miedos. ¿Qué nos puedes hablar? ¿Qué pasa cuando surge esto? ¿Cómo enfrentamos los obstáculos, el miedo? Claro que sí. Definitivamente no estamos en el mundo perfecto, no estamos viviendo la vida perfecta. No estamos viviendo en un mundo color de rosa, donde nada malo ocurre, no. Y el proyecto de vida a veces se tiene que reestructurar. El sábado pasado escuché un testimonio de un hermano que desde muy joven su proyecto de vida era ser médico. Él quería ser médico. Entonces vivía con sus padres. Por lo que pude entender en su testimonio, el padre era el que llevaba la carga financiera y él era el que proporcionaba pues todos los recursos que el hogar necesitaba y pues para él sus estudios. Se matriculó en la universidad para empezar a estudiar medicina, estudió el primer semestre, pero el papá tuvo una caída de salud y falleció. Wow. Entonces, el segundo semestre él ya dijo, hasta aquí llegó mi sueño de ser médico, ya no lo voy a lograr. Entonces pasó un tiempo, creo que incluso años, según lo que él contaba, y se le dio la oportunidad en algún momento de estudiar aviación. Entonces empezó a hacer el papeleo para este tipo de carreras. Se requieren muchos cursos, muchos exámenes, muchas pruebas, todas las pasó, le fue muy bien, pero él seguía en su corazón con el anhelo de ser médico. Pero él dijo, pues si la vida me da limones, hagamos limonada. Entonces, vamos a estudiar lo que la vida nos dé, que la oportunidad fue en ese momento de aviación. Pero él seguía orando, ¿no? Él seguía orando. Y hasta que en un momento hizo como catarsis y dijo, yo lo que quiero es ser médico. El caso, y para concluir ese testimonio, es que él decía, luego pudo matricularse a la universidad por sus propios esfuerzos, obviamente estudiando, trabajando, pero lo logró y hoy es un médico. Fácil no fue, pero imposible tampoco. Ese es un ejemplo de los obstáculos que se pueden presentar en mi proyecto de vida. Él se le presentó un obstáculo muy grande, la pérdida de su papá, que era el proveedor. Pero finalmente logró su objetivo, que era ser médico. Sí. Pero hay proyectos de vida en los que definitivamente se deben reestructurar. Aquí le quiero contar el mío. Yo he tenido que reestructurarlo 2 veces. Ajá. Y casi siempre es por situaciones ajenas. Cosas que se nos salen de las manos. Y lo que no está en mi control, pues no es mi problema. ¿Sí? No tengo que aferrarme a eso. Suelto y avanzo. Antes de todo, antes de ser psicóloga, antes de todo esto, yo quería ser era oficial de policía. Entonces yo terminé mi bachillerato y yo dije, voy a ser oficial de policía. Empecé a hacer el papeleo, se necesitan muchos papeles, muchos requisitos, exámenes, inversión, porque todo eso lo tiene que pagar uno, exámenes médicos, pruebas físicas, de rendimiento,
las pruebas psicológicas que son también súper detalladas y estrictas. Y todo yo lo pasé. Todo yo lo pasé. Pero en ese momento yo tenía mi familia, tenía mi hogar, tenía mi esposo, y de repente me empezó como a salir un broto en la cara, pero eran como granitos muy grandes en la cara, en el cuello, y las emociones en los picos más altos y luego en los picos más bajos. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Y fue al médico y después de muchos exámenes me dijeron, no, lo que pasa es que tiene las hormonas alteradas y alborotadas al punto en el que ya tiene que parar de cuidarse. Siempre uno se cuidaba, ¿no? Su planificación mensual, entonces ya no más. Tiene que dejar descansar el cuerpo. Bueno, dejemos descansar el cuerpo. Igual yo iba en mi proyecto, que era ser oficial de policía. Esa era una carrera que se estudiaba en Bogotá, en la Escuela General Santander. Pasé todos los exámenes, pasé todo. La última entrevista fue con una coronel y un coronel de la escuela, con unas preguntas finales ya para decir se va o no va. Sí iba, sí fui, no fui, pero sí iba, fui aprobada. Cuando 15 días antes de yo viajar a la escuela, me llama el capitán del comando, que debíamos hacernos una prueba psicotécnica para saber si consumíamos droga, era una prueba de orina. Entonces, pues, bueno, normal, fui. Pero en esa prueba también hicieron una prueba de embarazo. En esa prueba también iba una prueba de embarazo a todas las muchachas que estábamos postuladas al proceso. Pues, oh, sorpresa, en ese embarazo, mi Juanjito feliz ahí desarrollándose y yo con la leve sospecha, pero ese de que uno no quiere hacerse la prueba porque había momentos. Había momentos. Entonces, y ya había tenido como algunas experiencias desfavorables con embarazo, entonces yo decía, va a ser igual, va a ser lo mismo, y ni una cosa ni la otra. Bueno, el caso fue que fui descartada del proceso, obviamente, por estar embarazada. Después de eso, tuve que reestructurar mi proyecto de vida. Entonces, luego dije, yo podía nuevamente postularme siendo profesional con un hijo. Si era bachiller, no podía con un hijo, profesional sí. Entonces yo dije, bueno, empecemos a estudiar una carrera y luego de que yo termine la carrera, vuelvo y me postulo. Y empecé con esa mentalidad a la universidad. Y luego la empresa en la que trabajaba era una empresa de recursos humanos, tenía que gestionar contrataciones de personal y toda esa cuestión, y allí empecé como a desarrollar mis habilidades en el área organizacional. Amé y amo esa área organizacional, y ya luego pues se me quitó de la cabeza el irme, porque ya con un niño uno ya no lo quiere dejar. Entonces quise enfocar mi vida en el área organizacional y así fue. La empresa me dio a mí la oportunidad para estudiar, me daba los permisos que requería, y cuando vio que ya iba como en la mitad de la carrera hacia arribita, me empezó a dar la oportunidad de ejercer la carrera sin haberla terminado para adquirir la experiencia. Entonces, amé esa empresa hasta el último día, pero luego otra vez tuve que reestructurar mi proyecto de vida, que ya no era ser psicóloga del área organizacional. Cuando la muerte tocó las puertas de mi casa, nos quedamos Juanjito y yo. Al pasar el tiempo, pasaron los años, me volví a casar, y pues el trabajo de mi esposo es un trabajo que tiene que estarse movilizando de ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, a donde lo envíen. Teniendo esa claridad, pues tuve que renunciar a mi trabajo como psicóloga organizacional, ya no pude ejercerlo más porque casi siempre requieren que sea presencial, que uno esté ahí presencial, entonces conseguir algo virtual es bien complicado. El caso es que pues reestructurémoslo de nuevo, ya no fue organizacional. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Hacia qué rama me quiero orientar? ¿Cuál otra rama me gusta? Pero definitivamente me he dado cuenta que Dios lo va utilizando a uno y Dios le va a uno mostrando hacia dónde debe ir, qué dirección debe tomar. Pero entonces es tener esa flexibilidad, hermana Rocío, de
de decir, pues, si no me funcionó aquí, me reestructuro, pero voy a hacer algo. Tener siempre un objetivo, tener un proyecto. Eso es básicamente los obstáculos que se nos presentan en la vida y cómo podemos sortearlos, ¿cierto? Porque pues no significa que llegó el obstáculo y entonces ya se acabó el proyecto, ya no tengo más nada por qué luchar, por qué vivir. Y sabe, hermana, cuando uno escucha a las personas, a veces en terapia, y el tema de la depresión, la ansiedad, más que todo la depresión, escucho mucho ese término, bueno, si yo quiero una casa, pues me compro la casa, ¿y qué? Eso a mí no me llena una casa. Si yo quiero un carro, me compro un carro, ¿y qué? Si yo quiero una carrera, la estudio y me gradúo, ¿y qué? Eso a mí no me llena. Y es no tener el proyecto de vida con las 5 áreas importantes en donde la espiritual es como la más fuerte que debemos nosotros tener en cuenta. Así es, tú al principio decías acerca de el GPS, ¿no? Uh-huh. Y a veces en la vida nosotros tenemos que tomar otras direcciones. En el GPS, cuando hay un accidente y se bloquea una vía, él nos da vías alternas, pero que nos terminan llevando a la meta, al destino final. Así es. Y así pasa en nuestra vida. Entonces habrán que tomar algunos atajos, ¿cierto? O en algunos momentos puede ser que no se nos mande por un atajo, sino por una carretera destapada, sí, peligrosa, difícil, o algo oscura, o una autopista que tú dices, ¿y a qué horas llegué por acá? ¿Era en serio? O sea, yo pensaba que era aquí más difícil, ¿no? Pero lo que tú nos dices acerca de la flexibilidad es muy, muy importante. Finalmente, Laura, cuéntanos qué pasos prácticos nos recomiendas para empezar a construir nuestro proyecto de vida hoy mismo. Bueno, me gusta lo que dice hermana Rocío, que sea hoy mismo. Si yo no tengo un proyecto definido, de vida definido, que sea hoy. Después de escuchar ese programa, todos debemos tener un proyecto definido. Y también son 5 pasos muy importantes para poder seguir, que debemos seguir para construir nuestro proyecto. El primero y el más importante, la oración y la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí? Escucharlo también, ¿cierto? ¿Cuál es el anhelo de Dios para mi vida? Saber interpretar su voluntad. ¿Y cómo se hace eso? Con una oración constante y ferviente a Dios. Segundo, reflexiona sobre tu vida actual. Evaluarnos. A mí me gusta mucho autoevaluarme. ¿Qué he hecho? ¿Qué he logrado? ¿Qué debo mejorar? Todo. Autoevaluarnos en nuestra situación actual en las diferentes áreas que ya les comenté, la espiritual, la familiar, la académico-profesional, la personal, la social. ¿Qué he hecho yo de cada área en mi vida? ¿En qué están? Coja una hoja, escriba. A mí me parece que cuando uno escribe, y la psicología enseña que cuando nosotros escribimos, plasmamos algo, tenemos como la capacidad de más recordación, tenerlo más en la memoria y de llegar a la acción. Entonces, si lo dejo solo en ideas, se quedan ideas, pensamientos, pero no voy a la acción. Entonces, escribir, bueno, en mi área familiar estoy así, así, así. En mi área profesional estoy así. Y así, bueno, así en cada área. Entonces, reflexionar sobre nuestra vida actual, definir las metas. ¿Qué quiere lograr? Ahorita estoy en un proyecto con 2 de mis amigas y el productor nos decía qué días, ¿cuáles somos 3? Entonces, las 3 necesitan tener un solo objetivo. No podemos tener 3 objetivos, necesitamos 1. Y en base a ese objetivo empezamos a trabajar los 4 junto con el productor. Pero entonces es tener una meta, un objetivo, algo que yo quiera lograr. Entonces, poder tener ese objetivo claro. Crear un plan de acción y disciplina. Eso nos ayuda a desarrollar y a llevar y a tomar las decisiones que necesitamos tomar día a día, ser disciplinados, constantes. Entonces, lo que hablamos ahorita, cuando lleguen los obstáculos, porque van a llegar seguramente, es bueno, me dolió, me caí, pero me limpio las rodillas y avanzo, sigo. No es quedarme en el suelo.
Y la quinta, flexibilidad. Revisar regularmente el progreso que hemos tenido, ajustar el plan las veces que sea necesario ajustar, pero siempre es importante que podamos tener todos un proyecto de vida. Excelente. Bueno, qué hermoso programa el de hoy. Qué bueno saber que todavía podemos construir nuestro proyecto de vida, que mientras tengamos vida hay oportunidad Así es. de redireccionar, de avanzar, de que no es necesario ver como que estamos retrocediendo, sino que a veces son estaciones que necesitamos hacer un alto y encaminarnos nuevamente, ¿cierto? Porque somos tan dinámicos en nuestra vida que la vida nos cambia, la vida nos da, como dice, vueltitas, pero lo importante es no detenernos, sino avanzar y construir a veces desde cero, construir a veces desde ya una pequeña cimentación, Así ¿cierto? es. O desde grandes avances que ya llevemos adelante. Lo importante es avanzar y recordar que Dios tiene grandes planes para nosotros. Puede ser que nosotros sintamos que, ¿por qué estaré pasando esto? Si nosotros viéramos el final, estaríamos confiados de que Dios nos conduce por lo mejor. Hermana, un ejemplo claro y bíblico de lo que estamos hablando es la vida de José. Uh-huh. La vida de José fue una vida dificilísima, desde el rechazo de la familia, desde el rechazo de sus hermanos, de ser el hijo del papá que lo amaba y consentido, a llegar a ser un esclavo. Y los esclavos no es que se traten muy bien, no se trataban muy bien en la época, ¿cierto? Se trataban como esclavos. Luego acusado injustamente, luego encarcelado. Uh-huh. O sea, la vida de José fue una vida de muchísimos obstáculos, pero definitivamente Dios tenía un plan preparado para José. Así y a pesar es. de todos los obstáculos que pasó José, el plan de Dios se dio y lo volvió uno de los hombres más importantes en el momento. Entonces, que nosotros tengamos en cuenta eso también, que a pesar de los obstáculos, las circunstancias, el plan de Dios siempre se va a dar en nuestra vida y tenemos que llorar, tenemos que caernos, tenemos que sentirnos derrumbados. Pero el tema no está en quedarnos ahí, sino en saber que Dios tiene un plan para nosotros y que su plan se llevará a cabo si nosotros permitimos que así sea. Así es. Bueno, entonces, queridos y queridas amigas, recuerden que Dios tiene planes con nosotros, planes de bien para darnos un futuro con esperanza. Y terminamos este programa dándoles las gracias a todos ustedes por estar en sintonía de AWR, de Entre Amigas, y gracias a nuestra querida invitada, Laurita. Dios te bendiga. Gracias por compartir este tema tan especial. Gracias, hermana Rocío. Ya para finalizar, a mí me gusta hablar bastante, pero ya para finalizar quiero compartir este versículo que está en Proverbios 16:3, que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y sabe, hermana Rocío, yo sé que con este programa muchas personas también pueden quedar con muchos interrogantes. Uh-huh. Y le quería yo decir, qué chévere sería que nosotras podamos tomar también un plan de acción para ayudar a esas personas. ¿Por qué no? Eso sería más trabajo para su merced, ¿no? Pero ¿por qué no? Sería chévere generar un espacio donde se diga, bueno, del programa X, las personas que tienen dudas, que quisieran empezar a hacer su proyecto de vida, pero no saben cómo empezar, necesitan ayuda, vamos a encontrarnos el día tal, a la hora tal, vamos a aportar para ayudar. Yo recuerdo mucho que cuando iba yo saliendo del colegio, estaba en ese tema, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué quiero estudiar? No tenía algo tan definido. Entonces tuve que recurrir, habían psicólogos en la Santoto que estaban haciendo sus prácticas y decían, vengan que lo necesitamos aquí, gente que tenga problemas, y yo fui. Entonces buscando ayuda en mi proyecto de vida. Claro. Entonces, que sí. Hay muchas personas que necesitan ayuda a hacer su proyecto de vida, ¿por qué no? Qué chévere nosotros poder aportar en eso también.
Claro que sí, sí, es una linda oportunidad y bueno, ahí están abiertas estas atenciones, ustedes conocen. Entonces, Laurita, muchas gracias. Cualquier inquietud, saben que pueden comunicarse allí con la línea de AWR o dejar sus comentarios aquí en YouTube y estaremos allí atentos para darles respuesta. Bendiciones a todos. Quiero invitarles a que oremos para concluir. Querido Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tienes un plan para nosotros. Muéstranos, guíanos para que podamos ejecutarlo de la mejor manera. Acompáñanos, Señor, en este día, que podamos recibir la sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Gracias y feliz y bendecido día. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.